Buenas noches, aquí estoy haciendo mi video, como dice la tarea, de una reflexión sobre los objetivos del cambio climático y el documental de la verdad incómoda. Eso me lleva a hablar de una crisis ambiental, lo que vemos en el video. Una de las frases que me quedaron más del documental, que la dice Al Gore, es que para enfrentar la crisis ambiental tendremos que arreglar la crisis democrática. Y este video me voy a enfocar en esa crisis democrática que siento yo que está sucediendo respecto a nuestro país y respecto al mundo, que con la pandemia ha hecho que esta se agrave más, esta crisis democrática, con algunos buenos dirigentes en países como Nueva Zelanda y otros malos como en Estados Unidos, en Brasil y demás ejemplos. Entonces me gustaría comenzar con hablando de la crisis democrática que vive el país respecto al medio ambiente. Cuando decimos una crisis democrática respecto al medio ambiente, lo primero que pensé es poner medio ambiente en el buscador de Google y buscar qué sale respecto a la actual administración. Entonces, como vemos, dice que AMLO: vamos a rescatar la industria petrolera nacional desde Tabasco, afirma AMLO en Villahermosa. Entonces, esto me hace reflexionar y buscar información acerca de las refinerías. Y me puse a documentar y busqué el peligro de la refinería. Para empezar, una refinería de petróleo es una instalación contaminante que manufactura productos derivados de un combustible fósil, el petróleo crudo. El peligro latente de la contaminación del aire por las emisiones peligrosas de la refinería de petróleo es causado por dos problemas. Uno, el atraso tecnológico de plantas muy antiguas cuyos equipos y procesos no se han modernizado y no se han sido sustituidos por plantas con tecnología más limpia. Al país le faltan al menos 5 refinerías modernas. Número 2. Ubicación de las refinerías en centros de población numerosa, expuestas a los aires tóxicos por las emanaciones peligrosas. Un ejemplo es la refinería de Tula, de la cual el viento envía sus peligrosos desechos tóxicos al Distrito Federal. Ya no es Distrito Federal, es Ciudad de México. Millones de mexicanos se exponen al riesgo de contraer cáncer por respirar todos los días una severa contaminación tóxica al vivir en el área de influencia de una refinería de petróleo. Nota obtenida del Financiero en el año 2015. Entonces, lo que vemos es que ese día AMLO dijo en su meeting en Villahermosa que la refinería la vamos a construir contra viento y marea. Va a haber mucho trabajo porque es una inversión de 160,000 millones de pesos en 3 años. Y también les pido apoyo y les informo que vamos a reactivar todo el trabajo de exploración y de perforación de pozos petroleros porque vamos a sacar adelante la industria petrolera nacional desde Tabasco. ¿Me van a apoyar, paisanos? Es lo que dijo AMLO ese día en Villahermosa. Entonces, también me puse a investigar cuál era esta refinería que nos hacía más daño a nosotros, a los habitantes de Ciudad de México, y como lo mencioné anteriormente, es la de Tula. Estas altas emisiones de gases como dióxido de azufre y la quema de combustibles elevan los niveles de contaminación de la zona metropolitana del Valle de México, con una grave amenaza para la salud de los 22 millones de habitantes. A las altas emisiones de dióxido de azufre y la quema de combustibles se suman las de dióxidos de nitrógeno y de otras partículas suspendidas del complejo industrial de Tula, que ocupa el segundo lugar entre las 500 empresas más contaminantes de México, Canadá y Estados Unidos, según denuncian organizaciones ecologistas. Entonces, esto nos lleva a pensar que económicamente las refinerías darán mucho trabajo y nos ayudarán para un crecimiento, pero no estamos viendo las acciones ambientalistas. Por eso, para mí es una crisis democrática, porque cuando votamos por este presidente, creo que todos lo hicimos pensando en cambiar un régimen, y creo que este video no se trata de apoyar al partido verde, al partido rojo, al partido azul, sino hacer una reflexión de lo que está pasando en general, porque esto nos ayuda a los que son del rojo, nos ayuda a los que son del verde, a los que son del café, nos ayuda a todos porque es el cambio climático. Y si no nos ayuda,
pues no sabremos qué hacer. Entonces, económicamente es fuerte, es una buena idea lo de las refinerías, pero no se está avanzando sobre el futuro. No se está cumpliendo los objetivos que se dieron en la cumbre de París. Entonces, todo el mundo critica a Donald Trump porque se salió de esa cumbre, pero en realidad nosotros no estamos cumpliendo los objetivos de esa cumbre. El Centro Mexicano de Derecho Ambiental, el CEMDA, dice que la nueva política en materia de generación de energía eléctrica ha cerrado el paso a las energías renovables y acelera el cambio climático y va en contra de los compromisos nacionales e internacionales asumidos por México en la reducción de gases de efecto invernadero. Y cito, lo que México está haciendo es ir en contra de la agencia climática al incumplir las metas que se había comprometido, dijo Anaíd Velasco, gerente de investigación del CEMDA. También recordó que el país asumió el compromiso internacional que luego convirtió en ley de generar el 35% de su electricidad a partir de fuentes renovables para el 2024. Además, también incumple con la Agenda 2030 de la Organización de las Naciones Unidas e incumplirá el Acuerdo de París en materia de cambio climático, que establece medidas para la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero. En este sentido, Greenpeace México criticó con la nueva política de electricidad es imposible alcanzar las metas comprometidas en materia de energía. Esta es una nota obtenida de Infobae. Entonces, la idea de las refinerías es bastante grande, es una idea que me imagino que todos los días está en la agenda del presidente y veremos qué pasa en un futuro, pero creo que las organizaciones mundiales y las organizaciones proambientalistas nos están dando una clara señal de que no va a traernos unas buenas consecuencias. Tal vez económicamente sí nos traiga buenas consecuencias, pero para el medio ambiente no lo va a hacer. Y también quiero hablar de otro proyecto con el que se está sustentando esta administración, y es el Tren Maya. El Tren Maya es según la Dirección General de Impacto y Riesgo Ambiental y también el Fonatur, el proyecto Tren Maya fase 1 es una obra de infraestructura ferroviaria de trascendencia para la región y el país. El proyecto integral consiste en un circuito alrededor de la península de Yucatán con un recorrido de aproximadamente 631.25 kilómetros en su primera fase, cuya trayectoria involucra a los estados de Chiapas, Tabasco, Campeche y Yucatán, e interconectará con las principales ciudades y sitios turísticos de la península de Yucatán. Este es otro proyecto con el que el medio ambiente se puede ver dañado, pero también esto, lo que les estoy leyendo, es parte del documento que dice el Fonatur, y entre los principales objetivos del proyecto del Tren Maya es impulsar el desarrollo socioeconómico de la región y de los pueblos y comunidades originarias, fomentar la inclusión social y la creación de empleo, promover y resguardar las culturas indígenas de la región, diversificar y fortalecer la industria turística en la región y en México, promover la reordenación territorial de la península de Yucatán. Y características generales: es una locomotora de biodiesel híbrida acorde a la norma ambiental de California y material rodante, pasajeros, tren diésel eléctrico. Entonces, aquí en la última parte que les leí, dice que material rodante, pasajeros, tren diésel eléctrico. También dice locomotora de biodiesel híbrida acorde con la norma ambiental. Hace poco salió una nota de que el Tren Maya ya no iba a ser eléctrico porque el presupuesto que se tenía era muy caro para invertir en energía eléctrica. Entonces iba a usará diésel, uno llamado ultrabajo contenido de azufre, y que Pemex de momento no tiene la capacidad de producir, además que tampoco está contemplando en la futura refinería Dos Bocas. En resumen, el Tren Maya tendrá que operar con combustible comprado en el extranjero. De acuerdo con los primeros datos del primer cuatrimestre de Pemex, solo han logrado cubrir el 52% de la demanda de hidrocarburos del país. Esto ha llevado a que se tenga que importar combustible de China, Estados Unidos y Japón. Entonces, como vemos, es un proyecto que también es uno de los pilares de la administración, como ya lo mencionaba, y también ha dejado muchas lagunas de cómo va a operar,
del daño ambiental que va a ser, de todas las leyes y reglas que dependen de ello. Entonces, según el Centro Mexicano de Derecho Ambiental, el CEMDA, otra vez, que por si no la conocíamos, es una organización no gubernamental, apolítica y sin fines de lucro, que desde hace 25 años trabaja para la defensa del medio ambiente y los recursos naturales. Y entonces nos metemos a su página y la primera cosa que vemos es conocer más del Tren Maya. Lo primero que nos dice es todas las ventajas que tiene el Tren Maya, y luego ya nos va mencionando todas las desventajas que podría traer el Tren Maya. Permítanme tantito. Sí, las desventajas son varias. Dice que deforestación de 2.500 hectáreas de selva húmeda y seca, conflictos sociales por tenencia de la tierra, 63%, impactos en áreas naturales protegidas, también es una generación de ruido que puede afectar particularmente la orientación de los murciélagos, desabasto de agua en una zona maya, posesión en la zona arqueológica por incremento de visitantes. Las comunidades de Calakmul no tienen servicio de recolección de residuos, hay riesgo de crisis por la acumulación de residuos, pérdidas de hábitat, fragmentación, atropellamiento y bloqueos de paso de fauna. Entonces nos habla, de hecho les voy a leer un contenido que dice en su página, me pareció interesante el decirlo, que el proyecto del Tren Maya no fue decidido por el pueblo maya ni por otro pueblo indígena mexicano, sino que el nombre busca apropiarse de la denominación cultural indígena del pueblo maya con el propósito de hacerlo más amigable. Está incluido en el Plan Nacional de Desarrollo, donde se menciona que es un proyecto orientado a incrementar la derrama económica del turismo en la península de Yucatán, crear empleos, impulsar el desarrollo sostenible, proteger el medio ambiente de la zona. No obstante, hay poca información oficial existente hasta el momento, mayo 2020, y no se han hecho públicos ni el proyecto ejecutivo ni la manifestación de impacto ambiental. En la página oficial del Tren Maya se señala que tendrá una longitud total de 1.460 km² con 18 estaciones. Y nos habla del resto de la ruta, que el 68% del proyecto se tiene que gestionar el derecho de la vía. Asimismo se plantea la urbanización de muchas regiones de la península de Yucatán, vinculada con el desarrollo que se espera creará el Tren Maya. Y da algunas conclusiones, da 5 conclusiones el CEMDA, que el proyecto del Tren Maya transgrede los derechos humanos y no contribuye a fomentar la conservación del patrimonio biocultural. El proyecto del Tren Maya debe garantizar la publicidad de toda información sobre riesgos e impactos ambientales y sociales. Se debe garantizar la participación temprana y efectiva. Se debe facilitar y garantizar el acceso a la justicia y a la protección de las personas defensoras ambientales. Ningún proyecto de desarrollo puede estar exento de cumplir con la sostenibilidad social. El proyecto del Tren Maya no debe poner en riesgo el medio ambiente legalmente protegido en México. En el diseño y construcción del proyecto de desarrollo del Tren Maya se debe garantizar en todo tiempo un Estado de Derecho, paz y libertad. Entonces, como vemos aquí en la pantalla, se ve un mapa donde pasará el Tren Maya, que es uno de los principales proyectos de esta administración. Y ahí está el logo de CEMDA, que es el Centro Mexicano de Derecho Ambiental. Entonces, todo esto es recopilado de información de su propia página de internet, de CEMDA. Entonces, creo que la reflexión a esto, creo que fue más a una crisis democrática que estamos pasando, que ha hecho que se agonice, porque no vemos un cambio, por lo menos yo no me doy cuenta en un cambio en esos temas de medio ambiente, y creo que al presidente no le importa tanto. Igual es difícil, a veces siempre he pensado que es difícil en un país como el de nosotros el darle prioridades a tantos problemas que existen. Creo que existen muchísimos problemas, no voy a decir más importantes, porque el medio ambiente, si más adelante no tenemos medio ambiente, no vamos a tener nada, no vamos a tener con qué vivir, pero creo que hay problemas que están agonizando en este país, como la delincuencia, como la pobreza. Y también ese es un tema que me gustaría tocar ya por último, como la energía solar. En el documental de La Verdad Incómoda, Al Gore propone la energía solar en la India, pero
el secretario o ministro de Energía le dice que cómo va a poder suministrar la energía solar a tanta población si son muchos y es una población pobre. A veces no tienen ni siquiera los recursos básicos como el agua y como otros. Entonces, ¿cómo quiere que les dé otro tipo de energía renovable? Entonces hace un convenio con Solar City, que es la compañía de Elon Musk, y hacen un convenio para que les provea de energía solar. Pero aquí lo pienso y sí hay unos pequeños esbozos de energía solar, como son los calentadores solares, que existen ya en algunas partes de los edificios, que sustituyen al gas LP y al natural. Entonces, a veces damos pequeños esbozos de que podemos hacer las cosas, que podemos mejorar la situación ambiental, pero luego retrocedemos 5 con iniciativas que son pilares fundamentales de la administración, como el Tren Maya y las refinerías, que te ponen a pensar que si en realidad estamos volteando a ver al medio ambiente. Entonces, creo que lo comentaba al principio del video, de que todos criticábamos a Trump de cómo era posible de que se hubiera salido del Acuerdo de París, y México está en el acuerdo, pero no lo estamos cumpliendo. Entonces, igual yo no veo a nadie criticando a AMLO por el medio ambiente. Lo criticamos por otras cosas, lo alabamos por otras cosas, pero por el medio ambiente nadie le pregunta cosas. Entonces creo que mi video va más por ahí, por una crisis democrática que se está viviendo, y como ya lo mencioné, por la crisis democrática que se vivió por la pandemia, con algunos países sobresaliendo y tratando a su población con una mayor seguridad, y otros países que los trataron muy mal, que no hicieron caso, no hicieron frente a la pandemia como se le debe hacer, y las consecuencias se ven y se notarán más a futuro. Y creo que sí, creo que debemos ponernos más al tanto de lo que pasa ambientalmente, porque ahorita tal vez mañana no puede suceder nada ambientalmente, pero tal vez en unos 5 o 10 años ahí vamos a ver las consecuencias. Y las consecuencias, como lo dice el documental, se vieron con las olas de calor, con las inundaciones. Entonces, creo que el mundo nos está dando una señal y no estamos reaccionando como lo debíamos hacer. Y ya, de mi parte es todo. Alan Delgado García, Economía y Ecología, Grupo 3M12. Saludos.